Continuación vamos a exponerles el tema sobre integración numérica. Y bueno, ¿qué es la integración numérica? La integración numérica es la aplicación de métodos numéricos a la resolución de integrales. En este caso, los tres principales métodos más utilizados son el método de trapecio, el método de Simpson y el método de Monte Carlo. Estos métodos numéricos son herramientas bastante esenciales en la resolución de integrales que no se pueden evaluar analíticamente o que no son de fácil resolución a través de las tablas integrales o los métodos matemáticos ya empleados. Entonces, junto a estos métodos numéricos nos ayudan realmente a generar aproximaciones a las soluciones de problemas complejos, ya sean de matemáticas, de física, de ingeniería, finanzas y muchas otras disciplinas. Aquí podemos ver una imagen representativa de cómo se aplican estos métodos. Y bueno, siguiendo con las explicaciones, vamos a empezar a explicar cada uno de los métodos y el primero de ellos es el método del trapecio. Entonces vamos a ver en qué consiste el método del trapecio. Bueno, el método del trapecio es una técnica de integración numérica que emplea figuras en forma de trapecios que se van generando a lo largo de una sección de una función. A través de este método puedes generar una aproximación de lo que es el área bajo la curva y a su vez la solución de la integral. Este método es bastante sencillo y muy fácil de emplear, sin embargo también tiene la característica negativa de que maneja de los tres métodos el mayor error en cuanto a la aproximación del valor real de la solución. Aquí podemos ver una imagen de cómo se emplea el método, en donde debajo del área de la curva de la función se emplean una sección de trapecios desde el punto A hasta el punto B y a través de la fórmula general del método se va calculando el área bajo la curva. Entonces, entonces hablando sobre la función general del método, pues la tenemos a continuación, vamos a observarla. En donde nos dice que para una función continua f de x definida por el intervalo a y b, la integral de la función se puede aproximar de la siguiente manera. Entonces, esta es la ecuación general del método, donde nos dice que la integral desde a a b de f de x va a ser igual a h entre 2 por la función evaluada en el punto A más la sumatoria de la función evaluada en xy, siendo xy todos los intervalos de los trapecios generados desde el punto A hasta el punto B, que va a ser el punto final. Por último, se le suma la función evaluada en el punto B, que es el punto final de toda la sección generada a través de los trapecios. Esta función, la resolución de esta función, pues, o de esta ecuación, pues nos va a llevar a la solución de la integral. Después nos explica que h va a ser igual a menos b entre n. Al decir a menos b, pues estamos restando o generando la diferencia del intervalo establecido y se tiene que dividir entre n, que n va a ser igual al número de trapecios establecidos en ese intervalo. Más abajo podemos ver pues lo que es los significados de cada uno, en donde A es el primer punto de los trapecios establecidos, B es el último punto de los trapecios, N es el número de trapecios, y es los intervalos establecidos por cada uno de esos trapecios. Entonces vamos a la imagen para comprender un poco mejor de a qué nos referimos con el punto inicial de los trapecios, el punto final o los intervalos entre ellos. Entonces tenemos una función que va generando una gráfica que podemos ver, muy parecida a las gráficas de seno o senoidal, pero bueno. En esta gráfica o en esta función, a lo largo de esta función, vamos a establecer un intervalo. En este caso, el intervalo va a ser desde 2 hasta 6. Este va a ser el intervalo que vamos a utilizar para determinar cuál es el área debajo de esa curva, debajo de la curva de la función, en ese intervalo. Entonces, en ese intervalo se establece el número de trapecios que quieres manejar. En este caso se manejan 4 trapecios. En base a estos 4 trapecios se va a establecer la función. Que por ejemplo, el punto A, que va a ser el inicio de los trapecios, sería el valor de 2. Y el punto B, que es la parte final de los trapecios, sería el 6. Entonces, ¿cuál sería XY? Pues como ya mencionamos, serían todos los intervalos que hay en esta sección o en ese intervalo general.
que en este caso sería las uniones entre un trapecio y otro, la finalización de un trapecio y el inicio del otro, que serían los puntos 3, 4 y 5. Entonces con esto ya podemos emplear la función del método y poder solucionar o dar solución a la integral establecida o determinar el área bajo la curva de una función. Siguiendo con las explicaciones, ahora vamos a ver el método de Simpson. Y bueno, el método de Simpson es muy parecido al método del trapecio, sin embargo es un método mucho más preciso. Esto debido a que el método de Simpson, en vez de usar trapecios para calcular el área bajo la curva, utiliza parábolas. Estas parábolas en muchas ocasiones se logran adecuar y dependiendo del número de intervalos que establezcas, se logran adecuar de mejor manera a la curvatura de la función o de la gráfica de la función. Esto es muy beneficioso para el método porque la exactitud pues aumenta significativamente. Una de las ventajas de esta función o de este método es justamente el que es mucho más preciso que el método del trapecio. Sin embargo, también tiene una cierta dificultad mayor al método del trapecio, ya que el método de Simpson se puede establecer la ecuación en base al número de puntos que deseas evaluar. Entre menos puntos, la función es más sencilla, y entre más puntos, la función es mucho más extendida, o la ecuación para solucionarlo es mucho más extendida y mucho más compleja. Entonces, aquí bien en la parte de la derecha podemos ver una imagen sobre cómo se establece gráficamente el método de Simpson, en donde tenemos una función con cierta curvatura y deseamos nosotros calcular el área bajo la curva de esta función en un intervalo, en este caso de 0 a 0.8. Entonces se establecen los puntos de intervalos que deseamos poner. En este caso se establecen 6 puntos de intervalo, y esos puntos de intervalos van a generar en el punto donde intersectan con la curva de la función una parábola que va a ir, al momento de calcular en la ecuación, va a ir aproximándose a la solución del área bajo la curva. Entonces, ¿qué fórmulas? Como ya mencionamos, el método de Simpson se adecua a diferentes fórmulas en base a el número de intervalos que se pueden establecer. Entonces, ¿qué fórmulas se establecen para el método de Simpson? Aquí mencionamos las más comunes, sin embargo, como ya mencionamos, el número de puntos es el que va a determinar qué tan larga es la función. Entonces, la primera de ellas es la función para 3 puntos, es decir, en una gráfica, en un intervalo se establecen solamente 3 puntos de intervalo para poder calcular el área bajo la curva. Entonces, para establecer esa solución de 3 puntos, pues la integral la ecuación nos quedaría como la integral desde x0 hasta x2 de f de x va a ser igual a h entre 3 por la función evaluada en x0 más 4 veces la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2. En donde h pues es muy parecido a la parte de la función de la ecuación del trapecio, del método del trapecio, en donde h va a ser igual a x2 menos x0 entre 2, siendo x2 el punto final del intervalo y x0 el punto inicial. Y x1 va a ser igual a x0, que es el punto inicial, más h. Entonces, esta sería la ecuación para 3 puntos. También tenemos la ecuación para 4 puntos, que como vemos, lo observamos de forma general, ya vemos una primera parte que ya no es igual a la ecuación anterior, ¿no? Entonces, la ecuación quedaría para 4 puntos como la integral desde x0 hasta x3 de f de x va a ser igual a 3 veces h entre 8 por la función evaluada en x0 más 3 veces la función evaluada en x1 más 3 veces la función evaluada en x2 más la función evaluada en x3, siendo h, como ya se ha mencionado, la diferencia entre el punto final y el punto inicial, en este caso dividido entre 3. Y bueno, siendo x1 y x2 los puntos de x0 más h, o en este caso siendo x2 sería 2h.
Cabe mencionar que estas ecuaciones solamente funcionan para el número de puntos establecidos. Es decir, esta de 4 puntos no te va a funcionar para, por ejemplo, que tú establezcas 3 puntos o 5 puntos. Solamente funcionan para el número de puntos a los cuales está establecido. Entonces, la última ecuación que vamos a ver es la de para 5 puntos. En esta ocasión, la ecuación quedaría de la siguiente manera. La integral desde x0 hasta x4 de f de x va a ser igual a h entre 3 por la función evaluada en x0 más 4 veces la función evaluada en x1 más 2 veces la función evaluada en x2 más 4 veces la función evaluada en x3 más la función evaluada en x4. Siendo h, como ya se ha mencionado, la diferencia entre el punto final y el punto inicial del intervalo, dividido en esta ocasión entre 4. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos establecer más puntos? No sé, 10, 20, 30, ya que a mayor número de puntos establecidos, también mayor es la precisión del área bajo la curva. Pues seguiríamos la misma estructura establecida para 5 puntos con algunas diferencias. En este caso, cada vez que nosotros agreguemos un punto o un punto dentro del intervalo, el patrón que va a seguir es el patrón que vemos a continuación, 4, 2, y de ahí se inicia 4, 2, 4, 2, 4, 2. Es decir, si nosotros agregamos un punto más, que va a ser a 6, en este caso sería aquí agregar 2 por la función evaluada, en este caso x4, más la función evaluada en x5. Entonces, dependiendo del número de puntos que nosotros deseamos establecer, el número de intervalos internos va a ir aumentando en la parte interior, intercalando entre 4 y 2 como coeficientes. Y al final, para el cálculo de h va a ser, como ya se mencionó, la diferencia entre el punto final y el punto inicial entre el número de intervalos que haya. Y ese número de intervalos, si vas a utilizar más de 5 puntos, siempre tiene que ser un número par. En la parte de abajo podemos ver cómo se vería gráficamente emplear el método de Simpson para una función. Entonces tenemos una función que, como ya vimos, tiene como un comportamiento como ya sea coseno o senoidal, y se establecen 3 puntos diferentes. Entonces, la parábola que hace entre un punto y otro punto se ve más adecuada a la función, a diferencia que si estuviéramos utilizando trapecios. Evidentemente, si aquí estableciéramos más puntos intermedios, la función quedaría mucho más pegada a lo que es la curva de la propia función, ¿no? Entonces eso nos daría mayor precisión. Y bueno, este fue el método de Simpson. Continuamos. Como último punto, veremos el método de Monte Carlo. Y bueno, el método de Monte Carlo en sí es un método que no se puede realizar, o que es muy difícil de realizar manualmente. Es más un método orientado a software, ya que es un método que implica la simulación de la técnica a través pues, de un software que utiliza el muestreo aleatorio. ¿A qué nos referimos con muestreo aleatorio? Lo vamos a tratar de explicar con la imagen que tenemos a la derecha. Tenemos una función marcada en la gráfica con la línea azul. Entonces, para emplear el método de Monte Carlo, lo que se hace es establecer puntos aleatorios que posteriormente vas a evaluar estadísticamente para determinar cuántos puntos entran dentro de la análisis que estás haciendo, en este caso dentro del área de la función, y cuántos puntos están por fuera. Y justamente el promedio de estos puntos aleatorios es el que te va a determinar el área bajo la curva de esta función. Es un método bastante utilizado debido a su facilidad a través de la simulación y del software, y también te da un gran acercamiento al valor real de lo que estés evaluando, ya sea, pues en este caso, el área bajo la curva o cualquier otro punto o forma de evaluarlo a través de un problema, ya sea de ingeniería, de matemáticas o demás cuestiones. Entonces, como ya vimos, este método es simulado, es un método especializado más a software,
y es un método que utiliza variables aleatorias para su determinación. Entonces, vamos a ver la metodología o los pasos a seguir para implementar este método. Como primer punto tenemos la definición del problema. Aquí establecemos o formulamos cuál es el problema, cuáles son las variables que vamos a evaluar y se establecen las variables aleatorias que se van a utilizar para el método. En este caso, el segundo punto sería la generación de muestreos aleatorios. En este caso, si estuviéramos implementando en una ecuación o en una función y queremos determinar el área bajo la curva, en este punto es donde se generan todos los puntos aleatorios que van a caer ya sea fuera o dentro del área de la función o del área debajo de la función. Este es el punto donde se establecen y bueno, de ahí seguiríamos con el paso 3, que el paso 3 sería la evaluación de las muestras, es decir, el conteo de todos los puntos aleatorios que hayan caído dentro del área debajo de la curva. Y por último, pues simplemente sería tomar el promedio de todos estos puntos que cayeron dentro del área debajo de la curva y establecer cuántos de estos fueron y justamente ese promedio es el que te va a determinar el área debajo de la curva de la función. Vamos a observar entonces a través de una explicación un poco más gráfica de cómo sería la implementación de este método. Entonces lo primero sería establecer la problemática. ¿Cuál es la problemática? Deseamos nosotros calcular el área bajo la curva de esta función. La función es f de x va a ser igual a 1 menos x cuadrada. Ya pasamos el primer punto. El segundo punto es establecer el muestreo de variables aleatorias, es decir, establecer nuestros puntos aleatorios en la gráfica de la función. Aquí ya tenemos la gráfica de la función y vamos a establecer los puntos de manera aleatoria, que podemos verlo aquí en la parte derecha. Establecemos gran cantidad de puntos. Evidentemente, esta cantidad de puntos se tiene que tener un control en cuanto a cuántos puntos aleatorios fueron generados, ya sean 500, 1000, 10,000, 20,000. Entre más cantidad de puntos, mayor es la precisión. Entonces, se establecen todos los puntos aleatorios. Algunos caerán fuera de la curva de la función y algunos caerán sobre la curva de la función y dentro. A nosotros nos interesan los que caigan dentro de la curva, del área bajo la curva de la función y sobre la función. Entonces pasamos al punto número 3, que sería evaluar la cantidad de puntos aleatorios que cayeron en nuestra área de interés, en este caso en el área bajo la curva y sobre la función. Se hace un conteo de todos los puntos que cayeron sobre esta área de interés y posteriormente el último paso sería promediar, es decir, dividir la cantidad de puntos que cayeron debajo del área de la función y sobre la función y dividirlo entre el total de puntos. Y eso nos va a dar el área bajo la curva de esta función. Y bueno, vamos a hacer ya como punto final una comparativa de los tres métodos. Y bueno, vemos que el método Monte Carlo pues es el método de mayor flexibilidad, de mayor aplicabilidad, ya que al ser un método pues establecido por software y con una gran precisión, pues se genera muy fácil la aplicación en diversos problemas. Es muy costoso computacionalmente, pues debido a que entre más puntos generes, más recursos computacionales necesitas. Bueno, después tenemos el método del trapecio, pues sus ventajas es que es el más sencillo de todos, es el más fácil de emplear, puedes emplearlo manualmente o computacionalmente, es adecuado para funciones suaves, pero pues el gran problema es que es el menos preciso de los tres. Después tenemos el método de Simpson. Este método es muy preciso para funciones suaves y con mayor curvatura. Es decir, si la función es una función que tiene muchas curvaturas o curvaturas muy pronunciadas que no puedes establecer un método de trapecio o algo parecido, pues el método de Simpson es muy apto para ello. Requiere un número par de intervalos, que es lo que mencionamos. Entre mayor sea el número de intervalos que establezcas, pues necesitas establecer un número par de estos mismos. Bueno, a continuación se va a hablar sobre el tema de solución numérica de una ecuación diferencial ordinaria EDO.
con el método de Euler y el método de Runge-Kutta. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método consiste en que es un método numérico predictivo para encontrar la solución de una ecuación diferencial de primer orden con valores iniciales conocidos para un rango de valores. Un ejemplo sería: consideremos la siguiente ecuación diferencial ordinaria, donde y d sobre dt es igual a 3y más 2, con la condición inicial de que y0 sería igual a 1, y se requiere que encontrar la solución aproximada en el intervalo t de 0 a 1, con un tamaño de paso h de 0.2. Para realizar las iteraciones se necesitan primero la condición inicial, que sería t0 es igual a 0 y y0 es igual a 1, con el tamaño de paso de h de 0.2, y donde estarán estas fórmulas que ocuparemos para el método, que son las que corresponden al método de Euler. En la primera iteración vamos a calcular y en cada paso, desde t0 hasta t1. Ya con n un valor de 0, t0 es igual a 0 y y0 es igual a 1, como ya dijimos anteriormente. Primero se realiza esta y se utiliza la ecuación, sustituimos, el y0 es igual a 1, entonces sustituimos el 1 y nos da un valor de 5. Luego igual sustituimos esta, y0 es igual a 1, h es igual a 0.2 y f de t0 y y0, que es el valor que nos dio aquí, es 5. Entonces esto nos da un valor de 2. Luego, para sacar el valor de t1, que es igual a t0, se usa igual, se sustituye el t0 es igual a 0, más el h, que es 0.2, y nos da un valor de 0.2. Luego continuamos con la segunda iteración y hacemos lo mismo, solo que ahora se cambian los valores de t1 y y1, que son los valores que nos dieron anteriormente. Igual, sustituimos aquí el y1, que va aquí, que es un 2, y nos da 8. Lo igual sustituimos aquí lo mismo, y1 es igual a 2, el h es igual a 0.2 y f de t1 y y1 es 8. Entonces todo esto nos da 3.6. Y hacemos lo mismo aquí, sustituimos, t1 ya vale 0.2 y h pues sigue valiendo igual 0.2. Y entonces esto nos da 0.4. Luego continuamos iterando lo mismo. Sustituimos el valor de y, que es 3.6, nos da 12.8. Aquí igual seguimos sustituyendo, nos da 6.16. Y aquí mismo seguimos sustituyendo y nos da 0.6. Luego seguimos con una cuarta iteración. Ahora t3 vale 0.6 y y3 vale 6.16. Sustituimos en la ecuación el y, que es 6.16, nos da 20.48. Aquí igual sustituimos los valores y nos da 10.256. Luego igual para t4 sustituimos y nos da un valor de 0.8. Luego hacemos una quinta y última iteración, donde t4 vale 0.8 y y4 10.256. Sustituimos en la ecuación, como ya lo hemos hecho anteriormente, y nos da un 32.768. Luego igual sustituimos en la de y5 y nos da 16.8096. Y por último sacamos el t5, que es t4 vale 0.8 y h, como siempre, vale 0.2. Todo esto nos da un valor de 1. Y vemos 1 y ya hasta aquí llegamos, porque ese era el fin, pues llegar al valor de 1. Y hasta aquí termina nuestra iteración. Luego tenemos el método de Runge-Kutta,
que este método es, digamos que un poco más complicado porque es más extenso y tiene unas fórmulas un poquito más complejas. Este nos dice que es un método numérico utilizado para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias EDO. El método de Runge-Kutta es mucho más preciso que el método de Euler, especialmente para tamaños de paso más grandes. Como les decía, es un poco más complicado, pero es mucho más preciso que el método de Euler, ya que el método de Euler es un poco más sencillo. El ejemplo sería resolver y' que es igual a menos 2y más 2 con la condición inicial de y0 que es igual a 1 en el intervalo 0 menor que t menor que 1, usando un tamaño de paso de 0.5. Después se define la función, que es esta, función de t, y es igual a menos 2y más 2. Se hace la primera iteración, que las condiciones iniciales y sus parámetros serían y0 es igual a 1, t0 es igual a 0 y el h que sería 0.5. Luego se aplica el método de Runge-Kutta iterativamente para calcular los valores de y en los puntos t es igual a 0.5 y t es igual a 1.0. El primer paso sería de 0 a 0.5 con un t0 de igual a 0 y y0 es igual a 1. Se deben calcular los valores intermedios de K1, K2, K3 y K4. Para calcular K1 se utiliza esta formulita de aquí. Estas que están en rojo son las fórmulas. Se utiliza el valor de la h por la f de t 0, y0, que sería esta fórmula de aquí. Como habíamos dicho, y vale 1, entonces sustituye el 1 de la y de la fórmula y esto nos da un valor de 0. Luego para K2 se usa esta fórmula de aquí y se sustituyen los valores y también nos da un valor de 0. Para K3 es lo mismo, se usa la misma fórmula del K2 y nos da igual un valor de 0. Luego para K4 se usa esta otra, esta sí es diferente. Entonces, se utiliza T0, H, Y0 y K3. Y como todos nos dan 0, pues igual esta nos da 0. Luego se debe actualizar el valor de Y utilizando esta fórmula, que es Y0 más un sexto por K1, 2K2, 2K3 más K4. Entonces, sustituyendo, nos queda estos valores. Como les decía anteriormente, todos los valores de K nos dieron 0, pues entonces todo se multiplica por 0 y se suma por 0 y nos da un valor de 1. Luego el segundo paso sería de 0.5 a 1. Como ya habíamos dicho, este sería prácticamente el final porque la t final sería 1. Entonces T1 sería igual a 0.5 y Y1 sería igual a 1. Luego igual se calcula K1, K2, K3 y K4. Se utilizan las mismas fórmulas para sacar K1, nos da 0. Para sacar K2 igual se sustituye 0. Para K3 igual, lo mismo nos da 0. Y para K4 igual, lo mismo nos da 0. Como les digo, todo nos debe dar 0 porque todas las K del anterior igual nos dio 0. Luego igual se actualiza la y lo mismo, se sustituye y como cada 0, todo 0, 0, 0, 0 y al final nos da un valor de 1. Y por último, los valores aproximados de YT en los puntos T de 0, 0.5 y 1.0 son Y de 0 es igual a 1, Y de 0.5 es igual a 1 y Y de 1.0 es igual a 1. Y sería todo. Bueno, mi nombre es Anayel Levando Torres. Soy una de las integrantes del equipo número 2
y pues a mí me tocó exponer el subtema 3.4 de que se llama solución de sistemas de EDO por método de Runge-Kutta. Y pues bueno, para empezar, el método de Runge-Kutta es una familia de métodos iterativos para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues que es EDO. Y pues fue desarrollado por los matemáticos alemanes Carl Balvin Tolme, Runge y Martin Wilhelm Kutta alrededor del año 1900. Y pues como se dice, es una familia de métodos iterativos, o sea que hay varias, pero en sí la que más es utilizada es el método de cuarto orden, que a continuación veremos un ejemplo de ella. Diapositiva. Bueno, ¿para qué nos sirve este método? Bueno, pues el método de Runge-Kutta es muy útil para casos en los que la solución no puede hallarse por los métodos convencionales, como por ejemplo separación de variables. Este método es una generalización de la fórmula básica de Euler, que se puede ver aquí a continuación. Y pues en este método el valor de la función f se reemplaza por un promedio ponderado. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de este método. Y pues como ya dije anteriormente, este método es un miembro de la familia de los métodos Runge-Kutta. El que es usado más ampliamente es el de cuarto orden, el que anteriormente dije. Y pues es usado tanto que a menudo es referenciado como RK4. Es el más común, por así decirlo. Y bueno, pues aquí tenemos definiendo un problema de valor inicial como y es igual a fxy por yx0 es igual a y0. Entonces el método RK4 para este problema está dado por la siguiente ecuación. Está dado por la siguiente ecuación que podemos ver aquí a continuación, como se aprecia. Y más 1 es igual a y más 1 entre 6h por K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Y pues bueno, también aquí tenemos cada valor de los K, ¿no? K1 es igual a fx xy y. K2 pues es fxy más 1 entre 2h y más 1 entre 2k1h. Bueno, y las demás, K3 pues es equivalente a esta ecuación que vemos aquí, y K4 pues es fxy más hy más k3h, y así vamos sustituyendo, ¿no? Así el siguiente valor yn más 1 es determinado por el presente valor de yn más el producto del tamaño del intervalo, que es h, por una pendiente estimada. Y bueno, la pendiente es un promedio ponderado de pendientes donde K1 es la pendiente al principio del intervalo. K2 pues es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando K1 para determinar el valor de y en el punto xn más h entre 2. Esto usando el método de series de Taylor, pero pues es otro.
K3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero pues ahora usando K2 para determinar el valor de Y. Y pues K4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de Y determinado por K3. Y promediando pues las cuatro pendientes se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio. Y pues aquí se puede ver la pendiente. Y pues como les dije, esta forma del método de Runge-Kutta es un método de cuarto orden. Pues es una de tantas que hay. Y pues bueno, eso sería en esa parte de... Y pues a continuación... Y bueno, vamos a ver como último punto y ya la parte final de nuestra exposición, un ejercicio del método de Simpson. Entonces, el ejercicio nos dice, encontrar el área bajo la curva de la función definida, la integral desde 0 a 1 de exponencial de x al cuadrado, para un total de 5 puntos. Ya nos establecen el número de puntos que vamos a utilizar para el método de Simpson. Entonces, como paso 1, vamos a establecer cuál de las ecuaciones presentadas del método de Simpson podemos utilizar. En este caso, como ya nos mencionaron que es para 5 puntos, pues estaríamos estableciendo la función justamente esta, la misma, la función para 5 puntos, que es la que vemos a continuación. Que nos dice que la integral desde x0 hasta x4 de f de x va a ser igual a h entre 3 por la función evaluada en x0 más 4 veces la función evaluada en x1 más 2 veces la función evaluada en x2 más 4 veces la función evaluada en x3 más la función evaluada en x4. Y bueno, aquí simplemente reemplazamos lo que es nuestra función para ya establecerla acorde a como nos debería quedar. Entonces establecemos nuestra función, va a ser igual a h entre 3 más lo que ya hemos mencionado. Entonces como paso 2, lo que estaríamos definiendo sería, vamos a calcular el valor de h para posteriormente poder calcular los valores que van a estar establecidos de cada intervalo, es decir, de x0, de x1, de x2, de x3 y de x4. Entonces, para calcular h ya sabemos que va a ser la diferencia desde el punto final del intervalo menos el punto inicial entre 4. En este caso nos quedaría h va a ser igual a 1 menos 0 entre 4, que nos da igual a 1/4, que a su vez nos da igual a 0.25. Por otro lado, entonces, vamos a calcular los valores de cada uno de los intervalos, que para calcular estos valores se tiene que multiplicar el subíndice de x por el valor de h. En este caso, el subíndice de x0 por el valor de h, pues nos va a dar 0. El subíndice de x1 por el valor de h nos daría 0.25. El subíndice de x2 por el valor de h nos daría igual a 0.5. El subíndice de x3 por el valor de h nos daría 0.75 y el subíndice de x4 por el valor de h nos daría 1. Entonces, los que realmente nos interesan o que realmente calculamos, pues son los intervalos interiores, que en este caso serían x1, x2 y x3. Como último punto, entonces, se procede a sustituir los valores de x0, x1, x2, x3 y x4, además de h, en la ecuación general. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. La integral desde 0 a 1 de la exponencial a la x al cuadrado de dx va a ser igual a 0.25 entre 3 por la función de la exponencial a la 0 al cuadrado más 4 veces la función de la exponencial a la 0.25 al cuadrado más 2 veces la función de la exponencial de 0.5 al cuadrado
más 4 veces la función de la exponencial a 0.75 al cuadrado, más la función de la exponencial a la 1 al cuadrado. Y bueno, una vez generando la solución o calculando la solución para toda esta ecuación, nos quedaría que la aproximación del área bajo la curva de esta función es igual a 1.46371076. Como ya mencionamos, esto es una aproximación, no es el valor real. Sin embargo, Simpson es bastante preciso en este punto. Y entre más intervalos establezcamos, mayor es la exactitud o el acercamiento que tiene el valor aproximado al valor real. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Seguimos con los demás temas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, ahora explicaré sobre el método de Euler. El método de Euler es un método numérico muy sencillo en el cual tiene como función encontrar aproximaciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, en la imagen podemos observar y podemos ver lo que es una línea azul, que en este caso es la función solución, en la cual tenemos la ecuación diferencial que nos da el problema. Se toma el punto inicial, que sería eje sub 0 y eje sub x sub 0, y la aproximación, que sería el punto negro, para así sacar lo que es el error, que sería HFD. Como siguiente tenemos lo que son los datos generales. En los datos generales podemos encontrar lo que es y', que esto es igual a f de x. En este caso, esto sería el orden 1 lineal. H sería el tamaño de paso. X sub 0, el valor inicial de x de la condición inicial y x sub 0. Y sub 0 es el valor inicial de y de la condición inicial y por x sub 0. Y por último tenemos lo que es xf, que sería la última iteración de la condición al encontrar y de xf. Como fórmulas tenemos lo que es x sub n más 1, que esto es igual a x más h, y n más 1 igual a yn más h por f de xy, que este sería la fórmula principal del método de Euler. Presentaré el siguiente ejercicio, que dice: use el método de Euler con h igual a 0.1 para obtener una aproximación de y de 1.5 para la solución de y' sobre y igual a 2xy de 1 igual a 1, y en este caso nuestra función, que sería y' igual a 2xy. Y lo primero que debemos de hacer es acomodar nuestros datos. En este caso se acomodaron los datos de la siguiente manera, como x sub 0 igual a 1, y sub 0 igual a 1, h igual a 0.1, xf igual a 1.5 y f de xy igual a 2xy, que es nuestra función. Y lo primero que debemos de hacer, aparte de los datos, es colocar una tabla en la cual nos estaremos guiando para hacer nuestras iteraciones, donde n es el número de iteraciones. Colocamos x, que sería x sub 0, y n como y sub 0 y yn más 1, que sería nuestra aproximación. Y empezamos a sacar yn más 1 de la primera iteración con la siguiente fórmula, que sería la de yn más 1, que es igual a yn más h por f de xy. En este caso sustituimos nuestros valores y nos da un total de 1.2, que sería nuestro resultado de yn más 1, y se coloca en la tabla. Para buscar el resultado de x en la segunda iteración se utiliza la forma de xn más 1,
igual a xn más h, en donde nada más se le suma h al x anterior. En este caso 1 más 0.1 nos da igual a 1.1 y ese se coloca en la tabla. Como siguiente paso es colocar el valor de y sub 0, que en este caso y sub 0 es igual a yn más 1 y simplemente se desplaza el resultado de la aproximación a y sub 0. Y así sucesivamente vamos rellenando nuestra tabla. Con la segunda iteración usamos la fórmula de yn más 1 igual a yn más h por f de xy y se sustituyen los valores, en el cual nos da en la segunda iteración 1.464 y se coloca en la tabla. Y en la tercera iteración, o sea la segunda parte, obtenemos un resultado de 1.815 y se coloca también en la tabla hasta rellenarla completa, en donde el resultado final que obtenemos es de 2.927, que sería nuestro XF, y llegamos hasta la iteración 1.5 como se indica en el ejercicio. Yo voy a explicar otro ejercicio de uno de los 3 temas que nos asignaron, que es un método de Simpson, el de Euler y el del trapecio. Yo voy a explicar este último. Y pues, para empezar, el método del trapecio pues es un método de integración, que pues es decir, es un método para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. Y pues la regla se basa en aproximar el valor de la integral por el de la función lineal. Y pues aquí tenemos un pequeño ejemplo que voy a explicar. Bueno, y aquí tenemos la integral. Dice: la regla del trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes. Entonces, esta es una de ellas. El área bajo esta línea recta, que es pues la del trapecio según, es una aproximación a la integral de f de x entre los límites a y b. Ahí se encontrará ahí es donde se aplica la regla, ¿no? Por así decirlo. Y pues aquí vemos la integración. Entonces el resultado de esta integración sería esta siguiente que vemos aquí, fórmula. Integrando esto, o sea, de esto deriva la regla del trapecio, como así se le llama. Entonces integramos numéricamente la siguiente función: f de x es igual a 0.2 más 25x menos 200x a la 2 más 675x al cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta. Entonces, después de integrar eso, con la siguiente fórmula, lo integramos. Y pues también nos dice que a es igual a 0 hasta b, que es 0.8. Y pues el valor exacto de la integral, se puede determinar de forma analítica, y pues por lo tanto tenemos que es 1.640533. Y pues al evaluar la función en los límites que anteriormente nos dieron, tenemos que f de 0 es igual a 0.2, f de 0.8 es igual a 0.232. Y pues sustituyendo la ecuación
con la fórmula que anteriormente dije, tenemos que I es igual a 0.8 menos 0, 0.2 más 0.232 entre 2 nos da un valor que es de 0.1728. Entonces ese sería el valor, por así decirlo, ¿no? el resultado, perdón. Ajá. Y en cuanto al error, se obtiene de la siguiente manera: de 1.64 0.533, perdón, ajá, menos 0.1728, que pues nos da el valor de 1.467733, que pues corresponde a un error relativo porcentual de el 89.5%, ¿no? Así que está muy lejano. Y pues eso sería en esa parte del método del trapecio. Pues como ya lo dije, es como que deriva de la integración de Newton-Cotes. Y pues al integrar eso se obtiene la regla del trapecio para obtener el área del trapecio bajo pues la línea recta que va a unir a f de A y f de B. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias.